Hermanos, Dios les bendiga. Estamos gozosos de estar nuevamente en nuestra iglesia. Nos hace falta estar aquí. Y hoy nos toca seguir en la serie de Romanos, ¿verdad? Y vamos hoy a exponer una enseñanza que está en Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Los niños pueden ir allí con sus maestros. Por allí viene Emily, esto es en vivo y en directo. Tengo que tomarme el tiempo. Sí. Ya me dijeron, mira, tú no estás en el tribunal, tú estás en la iglesia, así que vamos a darle a esto con celeridad. ¿Sabes? No le demos la vuelta, vamos al punto. Amén. Hermano, y es glorioso porque el estudio esta mañana, precisamente, estaba hablándole a Roberto ahorita, que el estudio que se dio esta mañana fue como una introducción a lo que vamos a enseñar en esta mañana. Y les pido que busquemos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 8 al 10. Romanos 13, 8 al 10. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tengan, pues se ponen de pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este texto que nos habla del amor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos aprender hoy, Señor, a modelar a tu Hijo Jesucristo, quien es la máxima expresión del amor. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Como es el título de la predicación, dice Cristo, la máxima expresión del amor. Y yo creo que nadie tiene duda de eso, ¿verdad? Que Cristo es la máxima expresión del amor. Como ustedes saben, esos versículos del 8 al 10 son una continuación de la línea de pensamiento de Pablo en relación, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en relación a la aplicación práctica de lo que aprendimos desde el capítulo 1 al capítulo 11 de la carta a los Romanos. Se nos enseñó del 1 al 11 la teología de la salvación, la gracia, la depravación total del hombre, el juicio de Dios por dicha depravación, el sacrificio de Cristo como el único perfecto y suficiente. Todo eso se nos enseñó. Pero entonces eso ahora nosotros tenemos que ¿qué? Aplicarlo, ¿verdad? En otras palabras, nosotros tenemos que vivirlo. Y que nosotros entonces, al vivirlo, podamos desarrollar una relación íntima con Dios, pero también a la vez ser luz y sal a los que nos están viendo afuera, ¿verdad? Entonces, el llamado de Pablo en este contexto y en este texto tiene que ver con el amor que Cristo demostró por nosotros en la cruz del Calvario. Sin embargo, dicho llamado no es nuevo. Ese llamado viene inclusive desde el Antiguo Testamento, desde los primeros tiempos, ¿verdad? Porque recuerden siempre que el Antiguo Testamento nos señala el Nuevo Testamento. Y entonces, por ejemplo, en Levítico 19:18 dice el Señor: no busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, Nueva Traducción Viviente de nuevo, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. O sea, desde Levítico, y mucho antes también, cité a Levítico, pero desde mucho antes también. En Lucas 6:31, el Señor dice: traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Es consistente, ¿verdad? Yo trato a los demás como me gustaría que me trataran a mí, ¿verdad? Por lo tanto, si a mí no me gusta que me maltraten, pues yo no voy a maltratar a los demás. Y la regla de oro que está en Mateo 7:12, que dice el propio Señor Jesucristo: haz a los demás
todo lo que quieras que te hagan a ti. Y mira cómo dice el Señor categóricamente, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y los profetas. Esa es la esencia, eso es todo, ahí es que está. Si tú haces con los demás lo que quieras que te hagan a ti, esa es la esencia y se cumple. Esta mañana entonces vamos a exponer dos enseñanzas del pasaje citado que nos van a exhortar a poner en práctica el amor que Cristo nos demostró, dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros que hemos sido pecadores perdidos, éramos enemigos de Dios, éramos deudores arruinados frente a un Dios santo. Y Él, sin embargo, llevó la máxima expresión de amor, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario y dándonos salvación y vida eterna. Amén. Por lo tanto, veremos en primer lugar que tenemos una deuda de amor con nuestros semejantes. Tenemos una deuda de amor con cada uno de nosotros y sobre todo con los de afuera también. Y número dos, veremos que el amor cumple la ley y los profetas. Fíjense, el primer subrayado dice en el versículo 8, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse uno a los otros. O sea, cuando Pablo está hablando en la predicación pasada, ustedes vieron que Pablo hablaba de deudas específicas, inclusive ser responsable en el pago de las deudas que asumimos. Sin embargo, aquí dice, mira, vamos a ser consistentes, no le deban nada a nadie, cumplan con sus deudas. Pero hay una deuda, por eso dice, excepto el deber de amarse uno al otro. Esa deuda la vamos a seguir teniendo. Por eso dice, no deban nada a nadie, pero hay una excepción. ¿Cuál es? El deber de amarnos unos a los otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Dios exige que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Y ha sido consistente diciendo eso a través de su palabra. Entonces, Pablo hablaba en los versículos anteriores de las deudas que asumimos, pero aquí tenemos un asunto interesante. Cuando nosotros pagamos deudas terrenales, prácticamente siempre es porque hemos recibido una prestación. Por ejemplo, yo pago el carro, pero me dieron un carro, ¿verdad? Yo pago la hipoteca, pero tengo una casa, ¿verdad? Bueno, esas deudas uno las paga a cambio de algo que hizo alguien o algo que nos prestó a nosotros. Sin embargo, en este caso, esta deuda que debe asumirse es una deuda de amor, la cual nunca va a ser cancelada, y es un amor donde nadie nos ha hecho una prestación a nosotros para nosotros pagarla. No estoy pagando con amor lo que alguien hizo o lo que alguien pudo haber dado. No. Es una deuda por gente que simplemente no te ha dado nada. En muchas ocasiones es una deuda por personas que no solamente no te han dado, posiblemente te han quitado, ¿verdad? Te han quitado que a lo mejor nos han quitado la paz, nos han quitado el sosiego, nos han quitado diferentes cosas, ¿verdad? Pero esta es la regla. Es un amor que refleja el carácter de Dios. Y esto es importante, iglesia. Yo he orado porque esta enseñanza de hoy transforme nuestra mente y nuestro corazón. Porque es importante, porque es un mandato del Señor. ¿Por qué? Porque el amor al que nos llama a Dios no es un amor basado en el interés propio. No es un amor basado en la autogratificación o en la autoprotección. Porque inclusive el amor de un hombre por su esposa está basado en que ella me ame también a mí. ¿Verdad que sí? Nos gusta que ella nos ame. Y esperamos, ¿verdad? Que ella nos ame. Aunque la amamos incondicionalmente, siempre hay una ¿qué? Hay un intercambio. Sin embargo, el amor del que habla Pablo es un amor sacrificial, un amor ágape, un amor que lo entrega todo. Ustedes conocen el texto famoso de 1 Corintios 13, del 4 al 7, que ayer se leyó también. Dice, Nueva Traducción Viviente, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo.
no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Ese es el amor al que nos está exhortando Pablo, a que tengamos entre nosotros y con los demás, incluyendo quienes, lo que llamamos, ¿verdad?, en cierta forma, nuestros enemigos, que no son enemigos realmente a lo mejor, o algunos sí, pero más bien que personas que no nos quieren bien, que nos han ofendido. Y como vimos en el estudio ahorita, ¿qué tenemos que hacer con esas personas? Ir y ajustar las cuentas, pedir perdón si hay que pedir perdón, aunque la otra persona a veces diga, yo no tengo nada por qué recibir el perdón que tú me estás dando, ¿verdad? A veces ocurre. Entonces, ese amor entonces no es un amor emocional, no es un amor sentimental, es un amor dinámico, es un amor que todo el tiempo está fluyendo y buscando cómo amar a los demás en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Muchas cosas que podemos hacer, pero tiene que ver, hermano, con el mandato de Dios y con reflejar a Cristo en nuestras vidas. Ahí es que viene el asunto importante. Por eso no puede ser emocional, por eso no puede ser sentimental. Es el amor que describe Gálatas 5:22 cuando habla del fruto del Espíritu. Y cuando dice amor, la palabra allí de amor es ágape, que es precisamente ¿qué? Sacrificio, amor sacrificial. Es un amor a pesar de mí. Es un amor a pesar de mí. Yo no quiero ver a esa persona, pero es que Cristo me dijo que lo amara. Tengo que ir allá, yo tengo que obedecer. Y saben que a la larga vamos a estar satisfechos con eso. Lo que pasa es que a veces no nos damos la oportunidad de probarlo. Si nosotros probamos los mandatos de Dios, ¿qué dice la palabra? Son dulces como la miel, ¿verdad que sí? Y que son mejor que todo el oro del mundo, ¿verdad que sí? Y a veces no queremos probar eso, el amor, el amar a los demás. Dice el pastor Miguel Núñez en su libro Por el Poder del Espíritu, en la página 41, miren esto, hermano, porque ahí se refleja el carácter de Dios en ese amor sacrificial. No había nada en el pueblo judío y no hay nada en nosotros hoy que pueda despertar el amor de Dios por nosotros, ¿correcto? Pero aún así, Dios nos ama incondicionalmente. Y miren esto que es bien importante, porque el amor ágape proviene más bien del carácter del que ama que de la condición del ser amado. O sea, yo amo, pero no depende de ti, de quién tú eres, de cómo eres, porque si fuera así, ¿dónde estaríamos todos nosotros ahora? Dios nos amó a pesar de nosotros, porque su carácter es amar ¿cómo? De manera sacrificial, de manera incondicional. Y todos conocemos aquí cuál fue la máxima expresión del amor, que es Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, siendo nosotros ¿qué? Amigos, panas de Él o enemigos. Enemigos. Murió por los enemigos. Y a nosotros lo que se nos manda es, sean como Cristo, amen sacrificialmente, independientemente del que amas, porque lo que va a reflejar tu amor es el carácter de quien te amó a ti también, de la misma manera. Amén. Dios nos ama porque Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, justo, amoroso, soberano, fiel. Todas esas características, ese es su carácter. Y el llamado de Pablo es a ser semejante a Cristo en ese carácter. Por eso el Señor Jesús mismo dice en Juan 13, 34 al 35, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Y les voy a decir ahora mismo por qué Él dice nuevo. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba
ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Vieron bien eso? Mírenlo otra vez, lo voy a repetir. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, pero miren el subrayado. Tal como yo los he amado. Ya eso trasciende inclusive como a ti mismo. No. Ya no es como a ti mismo. Mira como yo los he amado. Bueno, de la manera sacrificial que yo los he amado, ustedes tienen que amar a los demás. ¿Saben por qué? Porque dice el Señor, ese amor va a ser prueba de que ustedes son mis discípulos, de que ustedes son míos. ¿Han visto aquí lo que está diciendo el Señor? ¿Y saben qué? Nosotros aquí ahora podemos estar escuchando esto y diciendo, es verdad, así es que tiene que ser. Yo debo negarme a mí mismo y debo amar a mi hermano. Debo empezar a relacionarme más con personas que no hablo en la iglesia o con personas afuera. Pero aquí, oyendo la palabra de Dios, reflexionamos sobre eso, pasamos la puerta y seguimos pensando que nosotros no nos merecemos todo. Entonces no podemos seguir en esa, hermano, no podemos seguir patinando. Como estábamos hablando ahorita, nos estancamos. Hay un mandato. ¿Sabes lo que está diciendo Dios? Si tú no reflejas el amor a los demás como el que yo te di a ti, tú no vas a demostrar afuera que yo te salvé, que tú eres mi hijo. Entonces la gente va a querer ese Dios. Si la gente ve afuera y sabe que usted es creyente, que usted se congrega aquí, que inclusive hasta sirve en la iglesia y todas esas cosas, pero no ven el amor de Cristo reflejado en usted, ellos van a desear eso. Van a desear eso, esa salvación, la van a desear. Bueno, o van a decir, no, eso no cambia a nadie. Eso es lo que está allí. Se trata de obediencia, amar a nuestros semejantes, sean amigos o enemigos, de la misma manera que Cristo nos amó. Mire, hermano, la obediencia a la palabra de Dios es el corazón de la vida cristiana. O sea, si nosotros decimos que somos cristianos, pero no obedecemos, pues entonces es como el hijo que dice que se porta bien, pero no le hace caso a los papás en nada. No, yo me porto bien. ¿Con quién? Si tú lo que haces es todo lo contrario de lo que uno te dice y no te dejas dirigir. O sea, por eso es que no puede ser amor sentimental, tiene que ser sacrificial. Porque si es sentimental, ¿saben qué? Va a depender de nuestro ánimo, de nuestro orgullo, de nuestras necesidades. Va a volver ese amor a revertirse ¿a dónde? Acá otra vez, a nosotros. A nosotros. Dice el apóstol Pablo en otro texto que tengamos a los demás como ¿qué? Como superiores a nosotros. Nosotros reflexionamos sobre ese texto, tener a los demás como superiores a nosotros. Porque es difícil, claro que es difícil, pero es que se nos ordena. Y la obediencia es el corazón de la vida cristiana. Si yo no obedezco los estatutos que dice el Señor está diciendo, miren, de esa es la manera que ustedes son luz afuera. Esa es la manera que la gente va a distinguir quiénes son míos y quién no. Y miren cómo Dios refleja eso en su Hijo. Ese pasaje que también es famoso. Filipenses 2, 6 al 8. Cristo, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios como fuera algo a lo cual aferrarse. A veces nosotros nos aferramos a nuestra naturaleza, a nuestro orgullo, a nuestras cosas. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios, obediencia. Y murió en una cruz como morían, ¿quiénes? Los criminales. ¿Había un criminal en esa cruz? No había un criminal en esa cruz. ¿Fue maltratado y tratado como un criminal? Sí. ¿Fue humillado como un criminal? Sí. Pero ¿qué pasa? Cristo tiene la mira puesta ¿en qué? ¿En obedecer a quién? A Dios.
La oración de Getsemaní es una muestra de eso. En su naturaleza humana, que dijo: si es posible, aparta de mí esta copa, pero, y ese pero es importante porque gracias a ese pero estamos aquí, que no se haga mi voluntad, sino ¿cuál? Nosotros estamos dispuestos a decirle al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Señor, que tu voluntad sea que yo sea humillado. Señor, que tu voluntad sea que mi orgullo sea aplastado. Que mi orgullo sea confrontado. ¿Estamos dispuestos a eso? Eso tiene que darse, hermanos. Si no, dice el Señor, no estamos reflejando y diciéndole al mundo que somos sus hijos. Eso es serio. Eso es serio. Vamos a mirarnos, como decía Santiago, ¿verdad? Cuando dice que nos miremos en el espejo, que a veces nos miramos en el espejo y después salimos y no nos acordamos de cómo estábamos, ¿verdad? Me miro en el espejo y me voy. Oye, ¿cómo te ves? ¿Cómo te viste en el espejo? Ay, no me acuerdo, a los 2 segundos. Vamos a mirarnos en el espejo de la palabra. Sin amor, sin el amor ágape, sin el amor sacrificial, prevalecerá nuestro orgullo ególatra, nuestra autojustificación por las cosas, y va a tener las siguientes manifestaciones que Miguel Núñez sigue expresando en el texto que le cité anteriormente de su libro. Miren esto: espejo, espejo, espejo. Sin amor evitamos a los demás. Espejo. Condenamos a los demás. Sin amor acusamos a los demás. Sin amor no servimos a los demás. Nos dividimos en grupos. Nos alejamos de todo el mundo. Despreciamos a los que no son como nosotros y no cuidamos a quien lo necesita. ¿Están mirando un espejo? Algunas de ellas, muchas o todas, pueden estar ahí. La exhortación esta mañana es: no vamos a cumplir la ley perfecta de Dios, ¿verdad que no? Lo que vamos a tratar de ¿qué? De obedecer. De obedecer. Porque precisamente ahora, cuando vayamos al segundo punto, nosotros no podemos cumplir la ley, pero nos vamos a esforzar ¿por qué? Por obedecer a Dios. Por lo tanto, cuando vemos eso y vemos el amor que describe Pablo a través de la palabra inspirada por el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros estamos actuando? ¿De verdad estamos reflejando que somos hijos de Dios en el amor que profesamos a los demás? En el amor hacia el que te ofende. Es que esto es importante. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Hoy no nos vayamos de aquí de la misma forma. Ruego al Señor que no sea así. Tenemos que cambiar, y todos y cada uno de ustedes y yo sabemos que tenemos que cambiar para cumplir el mandato. Tenemos que cambiar para cumplir el mandato. En oración, en lectura de la palabra, en muchas cosas, pero tenemos que cambiar. ¿Qué ves en el espejo de la palabra de Dios sobre tu amor a los demás? ¿Nos falta? ¿Practicas el amor ágape por los hermanos de la iglesia? Por los hermanos, no por algunos. Por tus familiares. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Ahorita se estaba hablando de cuántas veces debo perdonar a mi hermano. Hasta 70 veces 7, ¿verdad? Pues 70 veces 7 en puertorriqueño significa un montón. Siempre. Perdónalo siempre. Y eso es lo que dice el Señor. Yo te estoy mandando a que hagas esto. Y tú no lo vas a hacer por legalismo, lo vas a hacer porque tú eres mi hijo. Y te deleita el hacerlo. ¿Por qué? Porque yo te salvé, tú eres mío. Y tú vas a reflejar allá afuera y entre los hermanos que tú eres mi discípulo, que yo te salvé, que yo te separé. Pero no te separé como en una clase aparte, no. Te separé para que reflejes la luz del mundo en tu vida conforme a lo que Cristo hizo en nosotros. No podemos separar, y es importante eso, no podemos separar la ley y la gracia,
Porque el mismo apóstol Pablo dice, si yo amo a mi prójimo como producto, como fruto del Espíritu, como fruto de salvación, yo estoy cumpliendo la ley. La cumplo completa. No, estoy en un proceso de santificación, la voy cumpliendo poco a poco, porque sería contradictorio decir, como yo no puedo cumplir la ley, Cristo vino a cumplirla y me salvó por eso, y después yo digo, yo puedo cumplirla. No, no, no. Estamos hablando de cumplir la ley, el mandato de cumplirlo, el mandato de obedecer a Dios, pero ¿cómo va a ser ese proceso? Va a ser un proceso paulatino, como dice el Salmo, y que el Señor que no nos suelte, ¿verdad? Como decía allí, que no nos deje, que siga con nosotros, que siga llevándonos en arrepentimiento, que siga viendo, que nos siga poniendo en nosotros esa relación, que es lo más importante, hermano, esa relación de nosotros con Dios, esa relación de lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nos colocamos ahí, es que nosotros vamos a poder entender por qué nosotros debemos amar a los demás. Imagínese usted amando a alguien que lo odia a usted. Esa es la relación. La relación es amar a alguien que lo odia a usted. Hasta ahí debemos llegar. Amar a alguien que lo odia a usted. ¿Quiénes éramos nosotros cuando Cristo nos llamó y nos amó? ¿Está fuerte decir esto? ¿Realmente lo odiábamos? ¿Por qué? Porque si no le dábamos su lugar, si no lo reconocíamos como un Dios 3 veces santo, si no reconocíamos que Él es Dios, si no reconocíamos y no vivíamos conforme a su propósito, a su voluntad, eso es odio, eso es separación, eso es desprecio. Sin embargo, mira la relación. Decidió amarnos de toda manera. ¿Por qué? ¿Qué decía ahorita el texto que cité del pastor Miguel Núñez? Y lo dice también la palabra, obviamente. Eso depende más del carácter del que ama que del objeto amado. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted puede tener un hijo que sea un delincuente. Y usted lo va a amar incondicionalmente. ¿Sí o no? Lo va a amar incondicionalmente. Y puede hacer 20,000 cosas. ¿Y qué va a hacer usted? Se va a seguir sacrificando, lo va a seguir amando, ¿verdad? Bueno, pues lo que dice la palabra de Dios es que no es solamente con los que usted quiere y con los que son su familia, porque dice la palabra también que eso es fácil. Tiene que ser a quienes, a los demás, incluyendo a quienes, a los que llamamos enemigos, ¿verdad? A los que pueden ser nuestros enemigos. Y reiterando que se cumple la ley obedeciendo a Dios y amando a nuestro prójimo. Dice Mateo 5:17 por el propio Señor afirmando, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. ¿Cómo se cumplieron los propósitos de la ley y los profetas en Cristo? Él cumplió todas las exigencias de la ley. Porque si la ley no fuera importante, ¿por qué Cristo vino para cumplir las exigencias de la ley que nosotros no podíamos cumplir y de esa manera entonces darnos salvación? Entonces, muchas iglesias se paran. Entonces ahí caemos ¿en qué? En lo que llamamos el antinomianismo, que siempre hablamos de eso aquí, ¿verdad? No, ya yo soy salvo, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y se le olvida que tienen que dar fruto, ¿verdad? Gálatas 5:19 en adelante, que dice, el fruto del Espíritu es este, ¿verdad? Si tú dices que tú eres salvo, pero no, tú te buscas allí y no hay nada que se parezca a ti, pues no te engañes. Eso no es verdad. Entonces están los otros, que son los que tienen que dar un empujoncito a Dios, ¿verdad? Que son los legalistas. Eso es lo que dicen, no, Él me salvó, pero también tengo que hacer esto, ¿verdad? Tengo que caminar de rodillas de aquí a la Basílica de Hormiguero. Y cuando llegas allá, pues llegas con los zapatos que tiene que comprarte otro. Nada. No ha pasado nada ahí. Bueno, y cansado posiblemente, con las piernas que te duelan. Nada más pasa ahí. Porque el sacrificio de Cristo fue perfecto una vez y para siempre. Entonces, ese sacrificio amoroso por gente que lo odiaba a Él, por enemigos de Él, y lo hizo, y nosotros estamos aquí, estamos felices y contentos,
gloria a Dios por eso, pero entendamos bien la magnitud de lo que ocurrió. Es importante entender la magnitud de lo que ocurrió. Y a veces, como seres pecadores que somos, damos todo por sentado. No. Si nosotros nos recordamos quiénes éramos y que simplemente Dios, por su amor, por el carácter de Él, por su amor ágape, nos salvó sin nosotros merecernos. Mire, hermano, ¿saben qué? Nuestra vida va a dar un giro bien grande. Y yo le ruego a Dios, y vuelvo a rogarle a Dios, le ruego por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, ¿qué? Racional. O sea, hermano, el cristiano no es emocional, no es fanático, no está en el absurdo. Nuestro culto es racional, es intelectual. Tiene un efecto en nuestra vida de muchas formas, claro. Pero si no fuera intelectual, no fuera racional, cambiaba, iba a cambiar, iba a cambiar, iba a cambiar. La verdad eterna es una verdad racional. No es una verdad por ahí espuria que después puede cambiar por otra cosa. No es como las modas, ¿verdad? Uno mira las décadas y uno mira lo que se usaba allí, mira lo que se usa otra. Todo cambia. Sin embargo, el Señor nos ha dicho en esta mañana, miren, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, y Cristo nos ha dicho, si tú amas a los demás como yo te amé a ti, esa es la relación. Tú poco a poco vas a ir cumpliendo la ley en obediencia. Pero ¿saben qué? Sobre todo en gratitud. Yo obedezco, y digo yo, no estoy hablando de mí, sino en primera persona. Yo obedezco porque yo reconozco lo que Cristo hizo en mi vida. Por eso yo obedezco. No, eso es otra cosa, o sea, no una obediencia ciega. No es que como Dios dijo, pues yo lo voy a hacer, ¿verdad? Es como el que no come carne los Viernes Santos. Para empezar, eso Dios no lo dijo en ningún sitio. Sin embargo, el Viernes Santo no comen carne, ¿verdad? Es verdad que se comen 4 langostas con tostones y todo eso, pero carne no. Importante la carne. Y nadie nos mandó eso. Nadie, no dice nada en ningún sitio. Yo no lo he buscado, no dice. Para ayudar a Dios. No. Es por lo que Dios ya hizo. Y tengo que seguir reiterando esto lo que me queda de tiempo. Porque es importante que lo entendamos. Mire, el apóstol Pablo empieza desde el capítulo 12 diciendo que tenemos que entender las cosas. Y él nos estuvo enseñando desde el 1 al 11 cómo son las cosas. ¿Correcto? La perdición del hombre. ¿Cómo se llama? La depravación del hombre. Dios como ser supremo, perfecto, santo, soberano. Nuestro pecado. No hay justo ni un uno. Pero Cristo vino como el segundo Adán a restaurar todo y a cumplir y obedecer lo que el primer Adán ¿qué? No hizo. Todo eso está enseñado a creyentes, pero no es para saber, es para aplicar. No es para saber como 2 más 2, es para aplicar. Todo eso me define a mí, eso se hizo por mí, ese soy yo. Y eso hizo Cristo por mí, por la gracia de Dios, a través de la convicción del Espíritu Santo. ¿Cómo yo debo actuar entonces conforme a esas verdades? Y eso nos va a definir y vamos allá afuera, vamos a reflejar, oye, sí, como dice el Señor, estos son mis discípulos. Como le decían a Pedro, no, tú estabas con él, y tú hablas como él y tú actúas como él y todo. Había una identidad. Y Pedro, ¿verdad? Yo me parezco mucho a Pedro. A veces hablo antes de tiempo y todas esas cosas. A veces no, me estoy tratando con cariño. Casi siempre. Y entonces, ¿por qué Cristo es la máxima expresión de ese amor?
porque Él dio todo por enemigos y Él nos modela que a los demás debemos amarlos de la misma manera. Esa es la máxima expresión de amor. Él, como citamos ahorita en Filipenses, se humilló, no tomó en serio. A veces nosotros nos aferramos a nuestras posiciones, a nuestro... No, tú tienes un... ¿Cómo es que dicen a veces? Tú tienes un historial, ¿cómo es que dicen? Cuando alguien ha hecho muchas cosas y entonces pues ya, no, es que tú tienes ya un historial, tú tienes un bagaje, qué sé yo. Frente a Cristo nosotros no somos nada. No hay ningún bagaje de nada. Y si hiciste algo alguna vez, fue por la gracia de Él que te permitió hacerlo. Por algún propósito que Él tiene contigo. ¿Se dan cuenta? Pero miren, de nuevo, estamos exhortando a la Iglesia Bautista La Gracia a que piense, a que no salgamos de aquí de nuevo a hacer lo mismo de siempre. Vamos a amarnos entre nosotros, pero vamos a amarnos de verdad. Miren, ¿sabes una cosa? Amar es tratar de ir a un lugar a ver a una persona a pesar de que tú no tienes deseo, a pesar de que estás cansado, a pesar de 20 cosas. No voy a ir, quiero amarlo. Yo sé que esa persona cuando me vea se va a alegrar de verme, vamos a tener un buen tiempo con ella, vamos a poder orar juntos. Mire, posiblemente usted visita a alguien y ora con esa persona y lo más seguro esa es la única oración que usted va a hacer durante el día. Porque a veces ni oramos. Y el amor entre los hermanos nos ayuda ¿a qué? A consolarnos y a soportarnos unos a los otros y orar uno por los otros. ¿Correcto? Inclusive, hermano, eso tiene beneficios hasta para nosotros. Hasta para nosotros. Vivir en comunión, vivir en amor con los hermanos es beneficioso para todos nosotros. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta siempre. Y sus estatutos no son gravosos. Dice la palabra en Primera de Juan. Por lo tanto, nosotros debemos modelar ese amor incondicional, sacrificial a lo sumo, en el caso de Cristo hasta la muerte, en aflicción, humillación, dolor, sufrimiento en la máxima expresión. Asimismo, nosotros con nuestros semejantes, asimismo, no es menos. ¿Estamos entendiendo eso? El que no haya entendido eso hasta ahora, hay dos cosas. Acepte a Cristo como Señor y Salvador o salga cogiendo porque no hay otra alternativa. Esa es la medida. No hay excepciones, no hay letra pequeña. No, esa es la medida. Y si entendemos cuál ha sido la gran salvación que recibimos, gozosamente lo vamos a hacer. Dice Primera de Juan 3:16, con eso termino. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. La vida. Me acuerdo cuando nos despedimos del viaje misionero que fuimos ahora a El Salvador, el pastor Geraldo de la iglesia Betel en Ponce, su hija fue con nosotros, Yera. Fue una gran bendición, 16 años. Y me dice, bueno, me despido, Dios los bendiga, qué sé yo. Y mi única expresión, Mili estaba al lado mío y me dice, y le digo, pastor, yo le agradezco la confianza que usted me ha dado de que ella venga con nosotros. Dios nos va a cuidar, yo estoy seguro que nos va a cuidar. Pero tenga por seguro que si yo tengo que dar la vida por ella, la voy a dar. Y no estoy echándomelas por eso. Hay momentos en que nosotros tenemos que dar la vida. Hay situaciones donde hay que dar la vida. ¿Verdad que sí? ¿Qué ha ocurrido? Sí. Y tenemos que estar dispuestos a dar la vida, imitando a aquel que la dio por pecadores arruinados, que no teníamos cómo pagarle. Por eso Pablo dice, no deban nada a nadie, excepto que hay una sola deuda, la del amor. Para imitarlo a Él, para hacer luz y sal, y para que el mundo sepa que Cristo es el Señor, que Dios es real y que Él salva y seguirá salvando hasta que Él regrese. Amén. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que conocemos y es el Evangelio que el Señor nos envió a predicar.
que Cristo murió por nuestros pecados, que somos pecadores y que si no nos arrepentimos no tendremos una relación restaurada con Dios. Que solamente a través del sacrificio de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, vamos a llegar al Padre. Eso es una verdad absoluta y es una verdad racional. No es una idea, no es un cuento, no es un deseo, no es distinto, no, esa es la única verdad. Así que si aquí hay alguien hoy que ha entendido que Cristo murió por pecadores arruinados, por enemigos de Él, y hoy quiere reconciliarse con el Señor, el Espíritu Santo le ha colocado en su mente y en su corazón el arrepentirse de sus pecados y seguir el único camino al Padre que se llama Jesucristo. Yo lo invito a que, si está por allí, levante su mano, no para que venga acá, es para que oremos por usted. Esta palabra es la verdad y debemos seguir perseverando en ella, no para ganarnos nada, sino porque Él lo ganó todo por nosotros. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cumpliste la ley por nosotros, porque tú te sacrificaste por nosotros, porque tú nos diste una gran salvación a pesar de nosotros, a pesar de ser tus enemigos. Señor, que nosotros podamos modelar tu amor sacrificial con los hermanos en la iglesia, con las personas afuera y con nuestros enemigos también, Señor. Que podamos imitar y demostrarle al mundo, no para nuestra gloria, sino para la tuya, que somos tus discípulos, que hemos sido comprados con tu sangre y que estamos agradecidos y que por ese agradecimiento y esa gratitud vamos a obedecerte. Gracias, Padre, por la Iglesia Bautista La Gracia. Te pido, Señor, que no salgamos de aquí igual que como entramos, que entendamos esta gran verdad y que vivamos conforme a ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.